se van a la parte de herramientas. ¿Ya? Tienen que hacer lo mismo que estoy haciendo, ¿ya? No se van a olvidar. Tools. Ahora seleccionan el lenguaje de programación. PHP hay un plugin que puedes bajarte y lo instalas dentro de él. No está directamente. Los plugins lo van a instalar acá en ADDS Ins. ¿Ya? Ahí está un administrador, en este caso de plugins. Tendría que instalarlo y acá va a aparecer en este caso para PHP. Lo que tiene habilitado, acá está Visual Basic, si desea lo activa. Está para ROC++, que es un lenguaje también. ADA 83, 95. Para nuestro caso vamos a hacerlo en Java, ¿ya? Y acá hay una opción que dice generar código. También pueden en este caso hacer un chequeo de la sintaxis. Pueden ahí darle y va a salir acá los errores que posiblemente haya en la estructura, ¿no? Y hay que corregir algunos. Si le sale error, ahí sí hay problemas, no va a convertir esa clase. Si hay warning, lean el warning y traten de corregir. Para este caso, como queremos simplemente a modo de ejemplo realizar la conversión, vamos a saltar los warnings, ¿ya? Vamos a generar código entonces. Y esta parte es importante, ¿ya? Acá hay que darle la ruta. Cuando ustedes hacen acá van a colocar la ruta donde va a salvar en este caso las conversiones. Acá aparecen dos elementos, ¿ve? DC y esporádico Java. Esto aparece porque, si se dan cuenta acá, yo tengo al esporádico fuera de mi carpeta DC y lo he seleccionado. Entonces lo que está haciendo al momento de convertirlo es respetar el paquete. Por eso cuando yo le doy acá en generar código, miren, por ejemplo acá no aparece nada, ¿no? Simplemente no aparece porque no está seleccionado todavía. Tienen que seleccionar para que aparezca esa opción, no va a aparecer. Y ahí está generar código. En este caso yo voy a seleccionar los dos, porque dentro de los dos están todas las clases que yo quiero. Y en editar vamos a darle la ruta. Esa parte de acá es importante, ¿ya? Ahí en el rectángulo de la parte superior le dan y crean una nueva ruta. Y dan en la opción directorio. ¿Ya? Esta parte que está al lado de la X, clic, el botón, y en la parte que dice directorio. ¿Ya? Para no tener problemas, yo voy a crear una carpeta. C. Nueva carpeta y le voy a poner mi carpeta código. Ya, copio. Para saber dónde lo estamos grabando nada más. Acá está mi carpeta, ¿no? Y lo selecciono. Y acepto. Y acá aparece la ruta. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar estos dos. Tienen que estar marcados de azul. ¿Lo tienen? Ya, y ahora simplemente le dan OK. Ahora hay que ir a la ruta y ver si convirtió. El esporádico lo sacó fuera, ¿no? Si se dan cuenta, porque ha respetado la estructura de cómo estaban los paquetes. Abro y acá tengo el código fuente. Dice esporádico, es una clase que hereda de la clase cliente. Y justamente eso es lo que yo tengo en esto. ¿Se dan cuenta? Y dentro de lo que tengo acá en DC están todas las otras clases. Todas las clases está en este caso la estructura del código fuente. Vamos a revisar la clase hotel, que es la más grande. Ahí está la clase hotel, ¿eh? Todos sus atributos y todos los métodos que contiene. Lo último que tendrían que hacer ustedes es comenzar a implementar qué es lo que hace cada método y colocan ahí el código. Pero los enlaces, las relaciones de composición, herencia, agregación, ya lo hizo el lenguaje de programación. Ya lo hizo, la herramienta que generó con ustedes. Y lo único que tienen que hacer es, si están trabajando con NetBeans, copiar todo esto dentro de un proyecto que están ustedes implementando y comenzar a codificar el código. A ver, si miran, ¿hay NetBeans acá?
Sí, hay un plugin para PHP. Sí, Para ROS. En internet con PHP, con Regional ROS, plugin y te va a dar la control. Lo instalas del todo. No viene instalado todo. Porque a veces una vez que te crean un proyecto y simplemente tendrían que arrastrar su carpeta o su paquete, ¿no?, dentro de su proyecto. Y acá está. Todo el código fuente, ¿no? Y acá ustedes ya saben utilizar esto. Ya, eso es para lo que es en este caso el código fuente. Ahora, no sé si se dieron cuenta que al momento que ustedes revisaron el código, le añadió esta variable, ¿ven esto? De cliente, de habitual. ¿Lo visualizan? Ahora, si yo voy al cliente, voy a abrir la clase cliente, la clase de reservación, ¿ya? Para que se den cuenta. La clase de reservación. ¿Qué notan acá? De cliente, ¿no? Si yo antes de hacer la conversión hubiera hecho clic derecho y le hubiera dado acá el nombre del rol, yo le hubiera dado el nombre que yo quisiera, ese nombre va a servir como nombre de variable al momento de convertirse. Quiere decir que eso iba a estar acá con ese nombre que yo le estoy dando. ¿Se entiende? Entonces lo recomendable antes de realizar la conversión es que si ustedes tienen estos, los clientes, reservación va a cumplir un rol con cliente, entonces coloquen el nombre de los roles de cada uno de ellos, para que al momento que hacen la conversión, esas variables que ustedes han definido sirvan como variables en este caso de los atributos que están haciendo. Si no, la herramienta le va a colocar en forma automática, por defecto, todos los nombres de esa manera. Y justamente eso es lo que he colocado a todos, ¿eh? De cliente, de pieza. Entonces, sí, eso es lo que no queremos nosotros. Lo otro que hay que tener cuidado es simplemente los tipos de datos, ¿no?, del lenguaje de programación, para que al momento que ustedes lleven al lenguaje de programación ya tengan todo de acuerdo a la estructura del tipo de datos del lenguaje de programación y comiencen con la programación normal. Ahora, otra cosa que cuando ustedes hacen la conversión, en la lista de componente aparecen unos elementos que vienen a ser los componentes. Justamente más adelante hay un diagrama que vamos a ver, que es el diagrama de componentes, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen la conversión, automáticamente ya le crean los componentes. Y justamente más adelante vamos a necesitar hacer un diagrama de componentes. Entonces, si ustedes lo han convertido de esa manera, ya tienen los componentes ahí. Eso es simplemente armar. Vamos entonces a hacer la otra parte, que es la que nos interesa realmente, que es justamente el convertir en este caso a una base de datos toda la información que tenemos en el diagrama de clases, ¿ya? Entonces, para esto me van a seguir, son varios pasos, ¿ya? Son varios pasos. Lo primero es, por ejemplo, acá cliente, voy a modificar un dato de acá, perdón. Este debió ser root. A ver, para hacer esta parte hay que conocer algunas cosas básicas de base de datos, que es una tabla, que es una llave primaria, una llave foránea, ¿no? Lo básico nada más, ¿ya? Porque esos son los elementos que vamos a setear. Por ejemplo, este es mi diagrama de clases que yo tengo acá. Ustedes también seguramente en su proyecto van a tener un diagrama de clases, pero no todas las clases, de todas las clases ustedes necesitan grabar información en la base de datos, ¿no?, o guardarlo como tablas. Entonces, lo primero que van a hacer es, de todo el diagrama, van a comenzar a revisar y van a decir, esta clase necesito que se convierta en tabla, esta no, esta sí. Quiere decir, vamos a marcar a las clases como clases posibles de convertirse en tabla. Entonces, para marcar una clase, para que se convierta en tabla, o sea, persistente, mejor dicho, hay que hacer doble clic o clic derecho y abrir especificación estándar. Y hay una opción ahí que dice en detalle, que está marcada por defecto entre C, y hay que colocarla en persistente. Entonces lo que vamos a hacer es que esa clase sea una clase persistente, de tal manera cuando apliquemos en este caso la transformación, todo aquello que haya sido marcado como persistente se van a convertir en tablas. Y aquellas que no quieren que se convierta en tablas, no lo marcan, ¿ya? Para que no afecten en este caso y estén creando en este caso tablas de claro, clic derecho, o si lo tienen, doble clic. Pero si, como ya está manipulando eso, ya no me aparece la ventana normal cuando hace doble clic. Por eso es que le doy clic derecho, abrir especificación estándar, ¿ya? Y todo márquenlo como clase persistente,
¿Ya? Eso es lo primero que tienen que hacer todos. En el diagrama que tengan ahí, marquen a las clases como persistentes. Lamentablemente ROS no tiene para hacerlo todo en forma grupal, hay que hacerlo de uno en uno, ¿ya? Y hay que marcar todas las clases como clases persistentes. ¿Ya? Márquenlo como persistentes. Si sería una clase. ¿Perdón? Si me olvido que es una clase. No lo va a convertir. No lo convierte. Pero la ventaja es que si ya convirtieron algunos y quieren volver a convertir, las anteriores se echan nada más. No hay ningún problema. A ver, yo ya tengo la mayoría marcada, ¿ya? ¿Ya marcaron a todas las clases como persistentes? Ahora, lo segundo es, generalmente en una clase hay un atributo que puede servir en este caso, que ya lo tienen definido, para que se convierta, al momento de transformar, en llave primaria. Para que se convierta en llave primaria, ¿no? De cliente, por ejemplo, ¿cuál me serviría a mí para que sea la llave primaria en mi tabla? Room, ¿no? Entonces, ustedes van viendo todas las clases y van viendo qué atributo me sirve como llave primaria. Si no tienen ninguno, entonces lo dejan así. La herramienta le va a agregar una llave primaria de todas maneras para mantener en este caso el enlace, ¿no? En cliente, yo voy a hacer un ejemplo con cliente nada más. Acá tengo cliente y acá tengo el atributo de root. Todo lo que van a manejar para convertir en modelo de datos tiene que ser en la opción de modelo de datos, ¿ya? Clic derecho, modelo de datos, y acá marcar como identidad de objeto. Entonces, todo aquello que yo marque como identidad del objeto, al momento de hacer la transformación, se va a convertir en llave primaria. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá no tengo, ¿no? Tal vez podría incluir acá código de reservación, ¿no? Sería mi llave primaria. Como no tengo, de todas maneras la herramienta va a generar una llave primaria, va a forzar, ¿no? Para que genere el enlace a través de las foráneas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Han marcado a las clases que van a convertir como clases persistentes. Luego han seleccionado el atributo que puede servir como llave primaria. ¿Lo tienen marcado hasta ahí todos? Sí, y derecho, modelo de datos y marcar identidad de objeto. Es recomendable que al momento de hacer la conversión, voy a probar esto, lo tengan todo dentro de una sola carpeta, ¿ya? Para que sea más fácil convertirlo. ¿Ya? Hasta ahí lo dejan ya, el diagrama de clase ya lo dejan. Ahora hay que trabajar con la vista de componentes. En la vista de componentes hay que crear una base de datos. Clic derecho, dan el modelo de datos, todo ese modelo de datos nuevo, y crean una base de datos. Ya, voy a crear acá una base de datos, se le dan el nombre si desean, yo le voy a poner hotel para que lo podamos reconocer. Ya tengo la base de datos. Ya, en la base de datos, una vez creado, hay que configurar la base de datos. Para configurar, doble clic nada más. Y lo que hay que seleccionar es el origen. Bueno, esta herramienta tiene para lo que es soporte para el ANSI SQL 92, para DB2, tiene para SQL Server, para Oracle y para CPX. No tiene para MySQL, ¿ya? Pero yo puedo exportarlo a ANSI SQL 92, no hay ningún problema, ¿ya? Puedo exportarlo con ANSI SQL 92. Si están trabajando ustedes con otro gestor de base de datos, seleccionen el gestor que tenga soporte y le doy OK. Crearon la base de datos, ¿ya? Configuraron el origen, ¿ya? Entonces ya terminamos con la lista de componentes. Ahora vamos a volver a la lista lógica. Cuando ustedes hicieron esto, apareció una carpeta, que es la carpeta de esquemas. Generalmente cuando ustedes hacen base de datos, la base de datos necesitan un repositorio para las tablas, que vienen a ser los esquemas. Acá hay que crear un nuevo esquema, ¿ya? En esta carpeta, clic derecho, modelo de datos, nuevo, y creamos un esquema. ¿Ya? Esquema, que está en la vista lógica, y derecho, modelo de datos, nuevo y nuevo esquema. Al igual que el anterior, pueden darle el nombre, o si desean lo dejan de esa manera. Voy a cambiarle el nombre para que lo puedan ubicar.
Le voy a llamar ese hotel, ¿ya? Justamente acá es donde se va a depositar mis tablas convertidas. Pero para que asocie con la base de datos hay que configurarlo. Hay que hacer doble clic sobre el esquema que han creado y seleccionar la base de datos. ¿Lo tienen ahí? A ver. Es esquema, clic derecho, modelo de datos, nuevo esquema. Crean el esquema y sobre el esquema hay que configurar el esquema con la base de datos que anteriormente hemos creado. ¿Lo tienen todos? Hecho eso, ya lo tienen todo configurado. Ya está todo listo. Lo único que tenemos que ir es a la carpeta donde están nuestras clases. No se olviden que nuestras clases ya están marcadas como persistentes. Ahora hacemos clic derecho, otra vez modelo de datos, y acá hay una opción que aparece ahora que es transformar a modelo de datos. ¿Ya? Sobre la carpeta o sobre las clases que ustedes tienen, modelo de datos, transformar a modelo de datos. Y le damos clic ahí. Y hay una última configuración. Seleccionamos el esquema que hemos creado, seleccionamos la base de datos, y esto de acá es un prefijo que le va a agregar al nombre de cada clase. Por ejemplo, acá yo tengo la clase cliente, y cuando lo convierta a tabla va a aparecer T-cliente. Si desean lo eliminan, ya no hay ningún problema. En este caso se está dando para que ellos creen en este caso o indexen en este caso las llaves foráneas. Ya lo dejamos ahí por defecto, le damos OK. ¿Qué parte? De derecho data model. ¿Ya? Y de transformar. Te debe aparecer experimentando. Sí. ¿Ya? Ahí seleccionas el esquema que creaste anteriormente y seleccionas la base de datos. Te debe aparecer ahí en el listado. ¿Ya? Una vez que está ahí, OK, nada más. Y ya realizó la conversión. ¿Ya? ¿Dónde lo ha depositado? En esquemas. Justamente en el esquema que creamos. Abro y acá están todas las tablas. Pero no crea un diagrama. Nosotros hay que crear un diagrama para visualizarlo. Si quieren, vamos a crear un diagrama sobre el esquema. Simplemente un diagrama para visualizar. Todo es esquema, clic derecho, modelo de datos, nuevo, y al final está diagrama de modelo de datos. Acá ya lo creo. Voy a ponerle acá. ¿Ya? Acá está el modelo de datos. Y lo único que hay que hacer es arrastrar. ¿Ya? Arrastro diccionario, arrastro habitación doble, acá está el cliente esporádico, cliente habitual. Los enlaces ya se están generando. Acá está el hotel, acá está matrimonial, acá está pieza, acá está reservación y acá está simple. Ahí están todos. Lo único que tienen que hacer es ordenarlo. Voy a ordenarlo, Este esporádico no lo ha conectado, usted lo va a conectar, porque yo lo tenía fuera. No sé si le dieron cuenta que lo tenía fuera de la carpeta. ¿Ya? Debería salir conectado si es que está adentro correctamente. ¿Ya? En este caso no lo ha conectado. Ahora, yo lo que quiero que se fijen es en dónde está el cliente. A ver, cliente creo que no le he marcado como persistente. Cliente no lo había marcado como persistente. Por eso es que me aparece ese error. Voy a tratar de convertirlo de nuevo. Y apareció cliente, ¿ya? El diagrama. Y ahí está cliente. Ahora sí ya generó el enlace. ¿Ya? Y ahí tienen el modelo de datos. Ese es el modelo de datos. Quiero que se fijen en cliente nada más. Voy a hacerles en esta parte y vean esta parte que dice group. ¿Lo ven?
al costado está con un PK. Y es justamente porque nosotros marcamos en el diagrama como llave primaria, como identidad del objeto. Es el único que marcamos. Al resto ha creado sus propias llaves primarias, en este caso la herramienta, y sus enlaces lo ha hecho de la manera que más le conviene, ¿no? Y ha generado relaciones identificado. Ahora, este diagrama que ustedes tienen no es un diagrama final. Se supone que ustedes, conociendo todo lo que es base de datos, comienzan a refinar este diagrama, a eliminar las foráneas que no hay. De repente hay foráneas que la han puesto en forma, en este caso, forzada, y ustedes tienen en este caso los campos que van a ser en este caso de llave foránea, comienzan a enlazar, porque esto de acá es un editor para editar en este caso el modelo de datos. Acá tienen toda la herramienta, pueden cambiar cualquier dato, acá tienen todos los elementos para agregar o configurar ese. Bueno, como el caso de acá no es en este caso ver la parte de base de datos, ya eso ustedes lo han llevado, pero una vez que esté refinado esto, eso es lo que me interesa, es convertir esto de acá en sentencias SQL, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Entonces lo que van a hacer para esto es, sobre el esquema, hacer clic derecho, una vez que todo está correcto, ¿ya? E ir a la opción que dice modelo de datos y ir a la opción que dice ingeniería directa, ¿ya? Sobre el esquema que contiene las tablas, modelo de datos e ingeniería directa. Y acá aparece una opción que es para generar en este caso el script. Le va a pedir a ustedes qué cosa es lo que quieren convertir: comentarios, tablas, índices, procedimientos relacionados, listas. Vamos a dejarlo por defecto esto, porque nuestra base de datos no tiene casi nada de eso. Siguiente. Y acá le va a pedir el nombre en este caso del archivo. Voy a salvarlo en el escritorio. El mío se llama hotel, ¿no? Hotel.sql. Ya le coloco la extensión porque por defecto le va a agregar DDL, ya que también es otro formato que es lenguaje de descripción de datos. Voy a poner SQL porque la mayoría trabaja con SQL y lo doy guardar. ¿Ya? Y debe haber creado acá las sentencias. A ver, acá está, ¿ya? Voy a abrir esto. Y acá están las sentencias en SQL, ¿ya? Esta es la sentencia que nosotros necesitamos para crear la base de datos. Bueno, yo he conectado acá, creo que tengo acá el PHP admin. Lo único que tendría que crear es mi base de datos, ¿ya? O si no le dan la sentencia, porque no le agregó la sentencia para eso. Y en la parte de SQL agregar el script que tienen, o si no jalarlo todo, copiar y pegar nada más, o si no lo insertan acá como un archivo que también tiene, importar y continuar. Ya lo ejecutó, ¿ya? Y acá está toda la base, las tablas ya queda la base de datos. ¿Ya? Lo único que necesitarían, ya tienen ustedes el código fuente, ¿ya? Tienen en este caso la base de datos. Tienen el comportamiento en este caso de los casos de uso con el diagrama de secuencia. Lo único que tienen que hacer es sentarse y programar que hacen los métodos nada más y hacer conexión del lenguaje de programación con la base de datos que lo tienen. Las tablas están ahí. Estas tablas que ustedes generan no necesitan normalización, ¿ya? No necesitan normalizarse, porque los objetos por sí, su estructura ya están normalizados. No sé si recuerdan la parte de cohesión, ¿no? Que me dio cohesión informacional, ¿se acuerdan? Los objetos no me dan ese tipo de cohesión, la más alta de todos. Justamente por esa razón no necesitan ser normalizados. Si ustedes llevaron base de datos, seguramente habrán llevado primera forma, segunda, tercera forma, que es lo normal hasta tercera forma por lo menos, ¿no? Donde ustedes se le aplicaban muchas reglas, ¿no? La primera regla era para eliminar qué cosa.
elementos repetidos, ¿no? La segunda regla eliminaba qué cosa. Se olvidaron. Dependencias parciales, ¿no? La tercera y última, dependencias transitivas, pero todo el objetivo de la normalización era que todos los atributos dependan absolutamente de la llave primaria. Eso es lo que se busca en la normalización. Y como todos esos en acá ya están agrupados en este caso porque todos los atributos pertenecen a una misma entidad, no necesitan eso de acá ser normalizados, ¿ya? Pero para que no sean normalizados, tienen que crear pues, un buen, en este caso, diagrama de clases. ¿Qué parte? ¿No te genera el script? A ver, es sobre el esquema. Y derecho, modelo de datos. ¿Ya? ¿Te sale esta ventanita? Sí, ahí sí. Siguiente. ¿Esto? Ya, siguiente. No me sale rows. A ver, ahí a ver, tienen que generarlo todos, ¿eh? Si tienen ahí cualquier gestor de base de datos, traten de probar para ver si levanten en este caso las tablas que tienen. Profe, y si del script lo quiero pasar al programa, ¿Cómo del script? de lo que me queda. ¿Quieres construir Sí. a partir del script la base de datos? Acá no tiene. Lo que sí tiene es para lo que es como es código. Si tienen, por ejemplo, acá en Java hay ingeniería reversa. O en todos los lenguajes que tienen habilitado hay la opción de ingeniería reversa. Ingeniería reversa, ustedes le dan el código fuente. O sea, por ejemplo, de repente tienen un proyecto en Java que no tienen el diagrama de clases, entonces le dan todos los puntos Java y a partir de todos estos va a analizar y va a construir un diagrama de clases aproximado. Eso es para hacer ingeniería inversa. Otras herramientas, este no es el caso para... Déjame ver si tiene, no tiene para lo que es en este caso SQL, ¿ya? Pero la mayoría de los modeladores de base de datos tienen en este caso ingeniería inversa también. Y a partir de un script SQL le permite generar un modelo físico, ¿ya? Le digo el modelo físico porque no puede pasar directamente al modelo conceptual ni al lógico. Ustedes saben que normalmente cuando construimos base de datos construimos tres diagramas. El diagrama conceptual, el diagrama lógico y al final el diagrama físico, y ese diagrama físico nos permite darle la sentencia en SQL para que se cree la base de datos realmente. Cuando hacemos ingeniería inversa vamos al revés. Desde SQL o de una base de datos ya creada podemos pasar al modelo físico. Del físico puedo pasar al modelo lógico y del lógico puedo pasar al modelo conceptual. A ver, les explico cómo es esto. Si yo tengo, por ejemplo, la base de datos, yo puedo hallar el diagrama de clases a partir de esa base de datos. Se dan cuenta que yo he generado las tablas a partir de un diagrama de clases, ¿no? Porque esas clases yo lo estoy trabajando como si fuera un diagrama de clases conceptuales, donde se encuentra el dominio de toda la información que maneja el sistema. Y esas clases tienen la información de todo el sistema en los atributos que mantiene. Entonces lo que hacemos simplemente es al revés. Una vez que ustedes tengan el modelo lógico, a partir del modelo lógico pueden hallar el diagrama de clases. Y es bastante útil en muchas situaciones en las cuales ustedes no tengan esta información. Imagínense analizar un proyecto de 50, de 100 archivos en .java, ¿no? Revisar todos los métodos, agarrar su papelito y ver anotando los métodos, ver en este caso la estructura de esta variable para ver a qué otra clase apunta. Es bastante complejo. Cuando ustedes aplican ingeniería inversa ayuda bastante, ¿no? La ingeniería inversa está dentro de las herramientas T. Todas las herramientas T tienen lo que es dos formas: ingeniería inversa e ingeniería directa. Normalmente la construcción de cualquier producto se hace aplicando ingeniería directa, ¿no? Y la ingeniería directa siempre va así, de un medio abstracto a uno menos abstracto, menos abstracto, menos abstracto, hasta el producto final. Esa es la forma como se construye normalmente. La ingeniería inversa es al revés, va del elemento ya construido del producto hacia niveles superiores, donde yo pueda en este caso tener una abstracción de la implementación. Hago las modificaciones acá y aplico ingeniería inversa y directa para construir el producto nuevamente. Ese es el ciclo normal que se usa. Ingeniería directa para construir
ingeniería inversa para realizar en este caso modificaciones, y otra vez ingeniería directa para construir un nuevo producto. Ese es el ciclo normal. Por eso la mayoría de las herramientas manejan lo que es todo ingeniería reversa y lo que es ingeniería directa también. Pero todos tienen que tener el código. ¿Lo tienen el código? A ver, ahorita paso por su cambio. Paso.